las siembra de cada tipo de especie herbácea, ¿no? Entonces ahí les tengo dos links en los que pueden verificar los tipos de siembra, las etapas y cómo sembrarlos, ¿va? Ajá. Listo, a ver, pueden checar todos sus grupos de WhatsApp, a ver si a todos les llegó el enlace de los calendarios y el encuadre, por favor. Sí, ya llegó. Les voy a dar unos 15 minutos para que revisen los enlaces y para que revisen el encuadre, los temas, y ya igual si tenemos una duda, la aclaramos antes de iniciar la clase, ¿les parece? Muy bien, bro. Lo que vamos y los temas que se van a abordar a lo largo de este curso. A todos los mexicanos nos ponen los pelos de punta. Y es que en septiembre ¿Ya los revisaron? Sí, profesor. Sí, Profesor, ¿esto maestro. se puede descargar? Sí, claro, desde su WhatsApp simplemente es descargarlo y guardarlo en sus archivos. Ah, muy bien, gracias.
Pues yo creo que ahora sí voy a empezar con el pase de lista, si les parece. Me parece que ya se están incorporando más compañeros, entonces pues vamos iniciando. Aguirre Ábalos, Guadalupe. Presente. Ven, llévanos a la lista, ven. Presente. Calderón Díaz, José María. Ven, Carrillo Maciel, Carmen. presente. Gracias. Presente. Presente, Luis Calderón. Calderón Díaz. Gracias. Eh, Cruz Ávila Marta. Presente. Gracias. De la Torre González, Rosa María. Presente. Gracias. Presente, maestro. Gracias. Delgadillo Gutiérrez, Jorge. Gallegos González, Francisco. Presente, buen día. Buen día, gracias. García Aldrete, María Elena. Presente. Gracias. García Romero, Francisco. Presente. Buen día. Gracias. Buenos días. Hernández Medina, Carlos. León Araiza, Silvia. Buenos días, presente, maestro. Buenos días, gracias. López Serpa, Agustín. Mercado Ramírez, María Guadalupe. Navarro González, Aurora. Presente, maestro. Gracias. Orozco Olivares, María de Jesús. Reyes Ramírez, Salvador Faustino. Rodríguez Antonio. Presente, profesor. Gracias. Ruiz Hinojosa, Gerardo Vicente. Presente, maestro. Gracias. Sánchez Montes de Oca, Irene. Sandoval Marín, María Elena. Presente, maestro. Gracias. Villalbazo Mares, María Elisa. Y Lomelí Zaragoza, José Cruz. Presente. Gracias. Ok, listo. Sí, revisaron más o menos el encuadre, o sea, el programa más bien de lo que vamos a ver a lo largo del curso. Sí. Ok, entonces hoy tocaría tocar el tema de sustratos y riego, pero el riego lo vamos a dejar para la próxima clase porque sustratos es un tema bastante complejo. Entonces, antes de iniciar, no sé si tengan alguna duda acerca de lo que vimos la clase pasada. Ninguna, maestro. Todo muy bien. Va, ok, entonces igual les comparto pantalla para iniciar presentación. Como yo voy a estar presentando, yo no voy a poder estar viendo si levantan la mano o no, pero en caso de que tengan alguna duda, recuerden que simplemente con que me hagan llamar la atención para yo detener la exposición y aclararles la duda es más que suficiente. Y mientras no tengan duda, por favor, todos apaguen sus micrófonos hasta que tengan la duda, lo vuelven a prender y ya que se la resuelva, lo vuelven a apagar para que no haya tanto ruido externo, por favor. Tenía apagado el micrófono. Soy Carlos Hernández Medina. No contesté presente. Ok, ahorita lo busco, no se preocupe. Gracias. Listo. A ver, ¿ya les aparece a todos la presentación? Sí. Ok. Sustratos. Listo. A ver, ahora sí, antes de comenzar, ¿alguien tiene idea de lo que vendría a representar un sustrato? Recuerden que si quieren participar es de uno en uno y en orden, por favor. Pero a ver, coméntenme, ¿qué consideran ustedes que es un sustrato? Son los elementos que
que se incluyen para antes de plantar o sembrar una semilla, que se puede conformar por varios elementos. Yo lo que entiendo que podría ser arena, perlita, tierra buena, valga la expresión, y algunos otros elementos. O sea, es lo poquito que yo conozco, pensando en que voy a trabajar con alguna suculenta, por ejemplo. Ok, me parece perfecto. ¿Alguien más? Yo, profesor. A ver, diga. Para mí son los Un sustrato es el conjunto de materiales que conforman el suelo o tierra con la que vamos a sembrar nuestras plantas o frutos. Está formado por compuestos materiales orgánicos, compuestos materiales inorgánicos, así como con diferentes materiales como arena, arcilla o a veces jal. Ok. Va. ¿Alguien más? Sí, para mí son los complementos en para que la tierra tenga una mayor producción, tenga una mayor fuerza a la hora de plantar o sembrar alguna semilla. Siempre es importante manejar el sustrato de acuerdo al tipo de planta que se debe de requerir. Así es. Para mí eso. Va, ok. Y Entonces, por ejemplo, el sustrato de amonio, que hay orgánicos e inorgánicos. Bueno, eso creo. Los inorgánicos son los que el guano, el sustrato de amonio, como abono a la planta. Y el otro es el orgánico, el que está hecho de plantas y de cosas orgánicas, por ejemplo, el excremento de los animales y de vaca y etcétera, de burro, etcétera, y de las hojas secas de los árboles u otros los árboles y que sirven para darle a la tierra para que se desarrolle y tenga buen rendimiento de cosecha. y justamente, y tocó de hecho un punto importante que es el hecho de que existen varios tipos de sustratos, como ustedes saben, pero principalmente los podemos catalogar en dos, que vendrían a ser los sustratos orgánicos y los sustratos inorgánicos que más adelante lo vamos a tocar. Pero pues ya, muchas gracias por sus aportaciones y ahora sí vamos a comenzar. Entonces, ¿qué es un sustrato? Existen, si se meten a la web, van a encontrar miles y miles y miles de definiciones. Nos podemos basar desde un punto de vista agronómico, desde un punto de vista geológico, desde un punto de vista biológico, pero el que vamos a tocar y el que nos importa a nosotros en nuestra clase de huertos orgánicos es la definición de jardinería. ¿Por qué? Porque esta es la más precisa o la más exacta para que nosotros podamos tener un jardín, una cosecha, un huerto, etcétera, o sea, lo que le quieramos dar de planteamiento a lo que vendría a ser un huerto. Entonces, ¿qué es un sustrato? Un sustrato va a ser un medio de cultivo. Buenos días. ¿Perdón? Buenos días, perdón. Me estoy integrando. Ah, no se preocupe, vamos a comenzar con el tema de sustrato. Igual al final me dice quién es para anotarla en la lista, ¿le parece? Y gracias, maestro. Gracias. Entonces me quedé en que es un sustrato. Un sustrato va a ser un medio de cultivo sobre o dentro del cual un organismo vegetal va a encontrar todos los nutrientes que necesita para poder crecer. Entiéndase por medio de cultivo, un lugar donde nuestra planta va a tener un soporte físico y vital, pues para desarrollarse, para crecer, para tener flores y para producir frutos. Entonces, el sustrato va a ser ese medio donde nuestra planta, nuestro fruto o nuestras flores, dependiendo que nosotros vayamos a cosechar, va a obtener agua, va a obtener nutrientes y va a obtener oxigenación. Y es algo muy importante. ¿Por qué? Porque no sé si se han dado cuenta que hay muchas personas que plantan, por ejemplo, no sé, apio.
o por ejemplo aquí betabel, y nunca se les da, o dicen de que, ay, es que sembré zanahorias, pero me crecieron de este tamaño, o sembré papas y me dieron papas súper pequeñas. Y es precisamente porque la calidad de nuestro sustrato no es idónea para el tipo de cultivo o el tipo de planta que nosotros estamos cosechando. Por eso es que este es un tema muy complejo. Necesitamos entenderlo al 100 para nosotros tener un contexto más idóneo para darle unas características físicas a las plantas para que puedan desarrollarse y crecer correctamente. ¿Hasta ahorita todo bien? Todo bien. Ok. Entonces, ¿por qué es importante el sustrato? Como ya lo mencioné, la composición de este va a ser bastante importante ya que supone que debe proporcionar a la planta, perdón, los mismos nutrientes y condiciones de crecimiento que debería tener en la naturaleza. Esto es algo también sumamente importante. Las plantas son muy inteligentes, no debemos subestimarlas y precisamente son inteligentes porque tienen métodos para crecer, tienen métodos para ahuyentar especies, tienen métodos para reproducirse que son bastante complejas y necesitamos entender o globalizar todo este tipo de conocimiento sobre las plantas para que un huerto, una cosecha, un árbol, un jardín se pueda desarrollar correctamente. No sé si han visto videos, yo los he visto en TikTok, no sé si ustedes vean TikTok, pero de que hay personas que tienen, por ejemplo, plantas tropicales y de repente se les ve con la manguera haciendo una especie de lluvia tropical con la misma manguera. No sé si lo han visto. No. Bueno, precisamente lo que se hace o lo que se quiere realizar con este acto es darle a la planta condiciones que debería tener en un clima tropical. ¿Me entienden con esto? Sí. Por ejemplo, me parece que ahorita una persona dijo que quería Profesor, cosechar. Dígame. sí, también al revés, que tenemos plantas de tipo desértica ¿Mm? y le estamos regando y regando y regando cuando esa planta necesita riego escaso. Sí, Entonces, también por eso no se echa a perder la planta. ajá, justamente era lo que iba a tocar, que por el contrario, hay personas que, por ejemplo, tienen un cactus y como se ve muy bonito, lo tienen adentro de su oficina, lo tienen adentro de su cuarto. ¿Y qué le va a pasar a esta planta? Se va a secar, se va a pudrir. ¿Por qué? Porque las plantas, ese tipo de plantas desérticas necesitan el sol directo casi todo el día. Entonces, ¿qué pasa si tú la tienes a media sombra? ¿Qué pasa si tú la tienes literalmente dentro de tu hogar? La planta no tiene la luz suficiente para poder crecer, entonces la planta se estresa y muere. ¿A qué me refiero con que una planta se estresa? No es como nosotros que nos estresamos, lloramos y tal, no. O sea, cuando una planta se estresa quiere decir que no hay condiciones ambientales idóneas para que ésta pueda crecer. Las plantas, al igual que los seres humanos, tienen un proceso biológico. Nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen, tienen frutos y mueren. No todas, evidentemente, porque existen clasificaciones de plantas inmensas que igual lo podemos tocar ahorita más adelante, pero lo importante es eso, ¿no? Darle condiciones de crecimiento que debería tener en un ambiente natural, en el espacio salvaje, por así decirlo, ¿va? Entonces, un buen sustrato va a ser una mezcla capaz de retener la cantidad de agua necesaria para el crecimiento y la alimentación de la planta. También esta debe permitir una buena circulación del agua y una oxigenación eficaz para el correcto desarrollo de las raíces. ¿Se aprecian esta imagen que está aquí? Sí. Ok, esa imagen va a ser Sí, muy importante. No sé si alguien ha escuchado el término aireación del suelo. No. Sí. No. sí, Dijo que sí, podría decir más o menos qué entiende por aireación del suelo. es cuando nosotros le ayudamos al suelo a que haya como huecos o cavernitas dentro de él por medio de piedritas o jalecillo o un material que haya espacio entre ellos, el cual retenga un poco el oxígeno. Justamente. Entonces, como vemos en esta imagen, estas piedritas o estas partículas verdes que vemos aquí
vendrían a justificar el material sólido de nuestro sustrato. Los espacios blancos que también apreciamos aquí vendrían a ser los poros con aire y las manchas azules, lógicamente, los poros con agua. Entonces, la aireación de un buen suelo es sumamente importante porque, como ven aquí, este sería un suelo bien aireado. Entonces, ¿qué significa aireado? En otras palabras, vendría a ser la porosidad del suelo. Entonces, si ustedes riegan, por ejemplo, su huerto y tiene una buena porosidad, significa que el agua no va a tardar en bajar y también va a permitirle a las raíces y a los nutrientes, al agua, etcétera, drenarse correctamente a través de todas las capas de su matriz del sustrato. Entonces, ¿qué pasa cuando estas partículas, por ejemplo, poniéndolo de ejemplo otra vez, estas que están aquí en la imagen, qué pasaría si las partículas están más apretujadas? ¿Qué creen que pasaría? No Pues que no hay permite circulación. Se apelmaza. Ajá, se va apelmazando justamente, pero Se ¿qué creen que aprieta pasa con los y nutrientes y el no agua? pasa el agua ni el aire donde lo requiere. Justamente como su compañero lo dijo, se va a crear una especie de masa apelmazada en la que ni el agua ni los nutrientes se va a poder distribuir correctamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí les puse un ejemplo súper claro para que ustedes entiendan. Aquí vamos a Se poner ejemplo. amarillea la planta, se hace amarilla y no crece. Ajá, justamente. Pero igual eso también puede ser por otro tipo de condiciones, tanto médicas de la planta como ambientales. Pero eso igual lo vamos a tocar más adelante. Aquí únicamente estamos esclareciendo lo que vendría a representar la porosidad del suelo. Entonces, aquí en esta primera imagen vendría a ser un suelo compactado, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con los suelos compactados? No sé si logren apreciar que se nota una primera capa y una segunda capa Sí. en nuestro cubito. Ujú, Ok. sí. La primera capa, la más oscura, podríamos decir que podría ser el suelo primario y la más clara, el suelo secundario. Cuando nuestro suelo está súper compactado, lo que va a pasar es que no sé si aprecian que las raíces apenas si tocan el suelo primario. ¿Ya lo notaron? Sí. ¿Por qué? Porque es tal el grado de compactación de nuestro suelo que las raíces no van a poder penetrar más allá del suelo primario o inclusive de la primera capa de materia orgánica. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que las raíces van a quedar descubiertas, se pueden pudrir, les puede llegar una bacteria, un hongo y nuestra planta se va a morir. Eso obviamente hablando en unas condiciones más naturales, más ambientales. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestro suelo tiene mayor nivel de aireación o de porosidad? Como se ve en la segunda imagen, el agua, los nutrientes, los minerales van a poder permeabilizarse a través de las capas del suelo más hacia abajo, lo que a su vez va a formar o va a contribuir a que las raíces crezcan más fuertes y más profundas. No sé si habían escuchado acerca de que la raíz es la parte más importante de una planta. ¿Por qué? Porque sin la raíz la planta no se puede alimentar, porque la raíz es la única parte de la planta que le va a permitir tomar agua, tomar nutrientes y usarlos para seguir desarrollando hojas, para seguir desarrollando frutos. Entonces, por eso es que les digo que este tema o sea, el tema de los sustratos es sumamente importante. Un sustrato mal hecho o mal comprado, porque inclusive me ha tocado saber que hay viveros que venden sustratos mal compostados o sustratos súper compactados. ¿Qué va a pasar? Ustedes van con la idea de que compraron un sustrato bueno, lo ponen en su huerto, lo ponen en su maceta y caray, nunca se me dio mi semilla, mi huerto, etcétera, y es precisamente por esto, porque a veces nos damos con la idea de que, ay, voy a ir a un vivero a comprar mi costalito de tierra con humus, pero resulta que realmente no es humus, es otra cosa o es una combinación de varios factores físicos y químicos que mezclan para que salga más barato y para que las plantas, entre comillas, crezcan. Entonces, en este curso precisamente ustedes van a aprender a determinar qué tipo de suelos les van a funcionar y qué tipo de suelos no les van a funcionar. Lógicamente, no podemos ver, por ejemplo, de que, ay, profesor, a mí me gustaría ver
no sé, nos dijera qué tipo de sustrato es idóneo para el jitomate, para la cebolla, para la calabaza. O sea, nunca acabaríamos este curso. Lo que quiero que entiendan con lo que quiero que salgan de este curso es con los conocimientos básicos y con el razonamiento para que ustedes, por ejemplo, digan de que, ay, quiero plantar un jitomate, ¿qué tipo de planta es el jitomate? Y ya ustedes mismos empiecen a razonar de que, pues es una guía, necesita tal sustrato, necesita tanta cantidad de agua, tanta cantidad de luz. Ese es el objetivo de este curso. Lógicamente nadie es experto, ni siquiera yo. Si me preguntan, ay, profe, ¿qué sustrato ocupa mejor el jitomate? No se lo sabría responder. ¿Por qué? Porque son miles de plantas con miles de especificaciones para cada tipo de planta. Lo ideal sería tipo, no sé, yo quiero sembrar calabazas, pero no sé qué tipo de sustrato necesita, no sé qué tipo de minerales, no sé cuáles son las condiciones ambientales y la temporada del año en el que se va a desarrollar. Tan fácil como que entremos a la web e investiguemos los cuidados y el tipo de siembra que tiene este tipo de semilla y tan tan. Simplemente es tener un orden cronológico de cómo realizar las cosas para que las plantas, o en este caso nuestros huertos, puedan crecer, perdón, de manera correcta. Entonces, Maestro, tengo una pregunta, perdón. sí, dígame, no se preocupe. Sí, dada pues esta, vamos a decir, complejidad, tantas plantas, pues sería imposible, como usted bien nos dice, tener especificidades de sustrato para cada una de ellas, ¿no? Imposible. O sea, sí Pero existe. mi pregunta va en ese sentido. ¿Ah? ¿No hay un principio general para los sustratos? Así como un principio, Sí, digamos, el principio debe tener esto y esto y esto, y ya se va especificando para ciertas plantas, ¿no? Es mi pregunta. ¿Hay un principio? sí existen principios y sí es algo que vamos a tocar. Precisamente como usted menciona, existen diferentes tipos de sustratos. Únicamente estamos viendo como características a mozo grosso de lo que vendría a ser un sustrato, de cómo sabemos que el sustrato está bien aireado, tiene una buena temperatura, tiene buena cantidad de humedad. Pero sí existen, o sea, sí hay principios que, por ejemplo, la perlita, ¿para qué sirve? ¿Para qué tipo de plantas es más idónea? La tierra común, ¿para qué tipo de... O sea, ese tipo de cosas y principios de densidad, de pH y de etcétera, sí las hay y sí las vamos a tocar. Pero pues es un tema que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Profesor, Dígame. hay como una fórmula con ciertos porcentajes de cada uno de los materiales dependiendo del cultivo, dependiendo de la planta, que tanto de un 20% de materia orgánica, 20% de perlita, 20% de arena, 20% de humus de lombriz, y ese porcentaje, y dependiendo de la planta, obviamente esos porcentajes cambian. Y como usted bien dice, pues más adelantito lo vamos a ver, ¿no? Sí, o sea, justamente como menciona, o sea, puede que sí existan unos porcentajes que más o menos nos digan de que, ay, no sé, para sembrar jitomate, pues hay que ponerle cierto porcentaje de grava, cierto porcentaje de, no sé, de tierra común, de arena, o sea, lo que ustedes quieran. Sí pueden llegar a encontrar en la web porcentajes, pero igual más adelante vamos a ver como una manera fácil y práctica de hacer una tierra que funciona para casi todo tipo de huertos. O sea, que es el básico con el que ustedes pueden salir y es un 90 o 99% de probabilidad de que su huerto se les dé. ¿Por qué? Porque Qué la bueno. mayoría de las plantas lo único que necesitan para crecer es buena aireación, buena cantidad de nutrientes, buena cantidad de materia orgánica y Y buena qué padre cantidad de luz. que nos va a enseñar a hacer la tierra. Ahorita les voy a mostrar un video de un joven que hace una mezcla precisamente para hacer una tierra para casi cualquier tipo de cultivo. Al final de esta presentación lo vamos a ver. Muy bien. Igual, si tienen alguna duda después de ver el video, se los paso por el grupo de WhatsApp para que si lo quieren realizar, ustedes lo vean con calma otro día, ¿va? Ok, gracias. Gracias. Ok, entonces continuamos. Ahora sí, vamos a tocar el tema de cómo se van a clasificar entonces los sustratos dentro del territorio de la jardinería. Porque como les dije, si buscamos información vamos a encontrar datos geológicos, datos agronómicos, pero eso realmente no nos interesa porque aquí no somos agrónomos, no somos emprendedores, somos personas que queremos construir un jardín, un huerto o simplemente tener macetas con cierto tipo de plantas. Entonces, vamos a hablar acerca de la clasificación.
aplicada en la jardinería. Y principalmente podríamos decir que tenemos dos agrupaciones que a su vez se van a dividir, pero o sea, principalmente los vamos a clasificar según el tipo de sustrato. Entonces aquí se puede clasificar según sus propiedades y según sus componentes. Ok, según sus propiedades, los vamos a dividir químicamente entre activos e inertes. Sí. Los activos vendrían a ser aquellos que además de servir de un soporte físico a nuestra planta, van a funcionar como almacenadores de nutrientes. ¿Alguien tiene idea de a qué me refiero con almacenadores de nutrientes? No. Yo no. No se preocupe. Como Básicamente, esponja. ajá, justamente es como una especie de esponja. Las propiedades activas de un tipo de sustrato van más definidas como aquellos sustratos orgánicos. ¿A qué me refiero con esto? Que por las mismas propiedades físicas de lo que nosotros estamos agregándole a nuestro sustrato, estos van a permitir o van a estar llenos de nutrientes y que a su vez nos van a permitir que el mismo sustrato, la misma tierra que nosotros vamos a crear, absorba mayor cantidad de nutrientes, absorba mayor cantidad de agua, absorba mayor cantidad de humedad y la retenga para que la misma planta la esté usando a lo largo de su día. Entonces, dentro de las propiedades o sea, químicas, los activos vendrían a ser, por ejemplo, las turbas, la vermiculita y la corteza de pino, poniendo algunos ejemplos. Más adelante vamos a especificar, por ejemplo, la turba qué es, para qué sirve, qué beneficios nos traen al huerto, qué beneficios nos traen hasta cierto tipo de plantas, qué tipo de pH son idóneos para qué tipo de compuesto del sustrato, pero igual eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, como dije, son activos e inertes, y los inertes básicamente van a ser los que se limitan a funcionar como soporte. ¿Sí entienden eso? O sea, básicamente no nos aportan ningún tipo de nutriente, únicamente se colocan para que nuestro suelo esté un poco más aireado, un poco menos denso y haya mayor aireación y precisamente le ayuda a las raíces a anclarse. Porque no sé si sabían, bueno, no, eso es un ejemplo. Me gusta poner muchos ejemplos en mis presentaciones, pero no sé si les ha pasado que teniendo plantas, no sé, tipo crece o sea, tiene una maceta como de este vuelo y resulta que la planta ya está demasiado grande y la quieren cambiar de maceta. Ajá. Cambian y su maceta se muere. Sí. ¿Qué les ha pasado? Sí, a mí sí. Justamente es por esto que les estoy diciendo, las raíces de la planta es la parte más fundamental de una planta porque es la que le provee los nutrientes. Entonces, las raíces son la principal parte de la planta que se estresa. Por ejemplo, las orquídeas es una planta que se fija a los árboles. No sé si han visto que en Walmart o en Office Depot las venden, en Home Depot, perdón, las venden como especies como de sustratos llenas de cortezas de pino, en unas macetitas pequeñas. Ujú. Lo que pasa con ese tipo de raíces es que naturalmente o biológicamente fueron diseñadas para anclarse a los árboles y quedarse completamente fijas. ¿Qué pasa con las personas de Office Depot, Home Depot o lo que sea, que venden, por ejemplo, poniendo este ejemplo, las orquídeas en maceteros con corteza de pino y grava? Realmente las raíces sí van a crecer porque les dan las condiciones para que se desarrollen, pero ¿qué pasa cuando llegamos a casa? No tenemos conocimiento de lo que van a necesitar las orquídeas. Simplemente la dejamos ahí en el macetero, encima de nuestra mesa, y lo que va a pasar es que la raíz va a seguir creciendo. Y como el espacio es muy pequeño y la grava, que es lo regularmente lo que le ponen ese A tipo de secar. macetas, son muy pequeñas, la raíz no se puede anclar correctamente a la maceta. Entonces se está moviendo tanto la raíz o la maceta o lo que sea, que la raíz se estresa y va a decir, no, pues no me puedo desarrollar aquí, mejor me muero. ¿Entienden? Sí. Es lo que pasa a la hora de que, no sé, nosotros queremos cambiar cierta maceta a otra maceta más grande, tiene sus principios, tiene sus cuidados, que también lo podamos a tocar más adelante, o sea, si ustedes sacan como tal la maceta perdón, la planta de su maceta y la trasplantan a otra y no saben correctamente cómo se deben tocar las raíces,
cómo se deben volver a trasplantar, es lo que pasa, o sea, que las raíces ya no se van a anclar correctamente a la nueva maceta más grande porque no sabemos cómo realmente se debe de realizar. Entonces, es lo que pasa Profesor, principalmente. Dígame. esto también es importante conocerlo porque cuando pretendemos hacer un bonsai debemos saber de qué manera tratar las raíces, qué tipo de raíz cortar, qué tipo de raíz no cortar, porque hay una raíz que es como la principal y otras que son como adyacentes. Entonces es lo importante conocer cuando vamos a trasplantar una planta, como usted dice, de maceta más chica, más grande, y Ah, también como para el bonsai. sí, justamente, o sea, más o menos lo que usted quiere dar a entender, y eso aplica para muchas plantas, no todas, pero por ejemplo, poniendo de ejemplo los bonsáis tienen una raíz principal que es la más gruesa o la primaria. Luego ustedes se pueden dar cuenta. ¿Y qué pasa con esa raíz? Tiene raíces secundarias y las mismas raíces secundarias tienen micropelos. No recuerdo exactamente el nombre. ¿Perdón? Por Tienen... ejemplo, maestro, ¿Ah? yo he trasplantado, pero agarro, le corto un pedazo de tierra grande para que esté la raíz metida en la tierra y ya con todo y tierra la traspaso a otra maceta. Y es de la manera que me ha funcionado que la planta siga su curso. Sí, 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 claro. O sea, es que esta cuestión de plantas, por ejemplo, va a haber mucha gente a la que le diga, ah, yo trato mis plantas como se me da la gana y se me da súper bien. O yo trato mi planta con los mejores cuidados, con los mejores abonos, con las mejores cosas, las mejores macetas y siempre se me mueren. No es tanto una cuestión de que tengamos mala mano o que tengamos malas vibras o como se suele decir. Simplemente es una cuestión de que hay plantas que necesitan más cuidados que otras. Puede que, por ejemplo, sus plantas no tengan tanto énfasis en cuidarlas, en cómo se deben trasplantar, en cómo se deben podar, en cómo debemos cuidar las raíces, cómo debemos regarlas, porque es un tema también muy importante que vamos a tocar en la siguiente clase. Pero, o sea, lo que quiero que se lleven de esta presentación precisamente es eso. Todas las plantas requieren cuidados, nutrimentos y soportes físicos diferentes. ¿Y cómo es lo más? O sea, vuelvo a mencionarles lo que ya les dije al inicio. Creo que no hay una guía como tal en la que ustedes encuentran de que hay una guía universal donde vengan todas las plantas, cómo se deben sembrar, cómo se deben podar. No existe. Lo ideal sería que si ustedes quieren sembrar cierto tipo de plantas, cierto tipo de jardín, sería literalmente investigar. Ustedes ya se van a ir con los soportes o las bases para que ustedes ya sepan, ah, no sé, el jitomate necesita una buena aireación. Ya sabrían que necesitan poner grava, que necesitan poner tierra normal, que necesitan poner vermiculita para que su sustrato tengan buena aireación, buen soporte y lo que ustedes quieran. Pero lo importante de esto es saber eso. O sea, que existen tanto los componentes activos, que son los que nos van a permitir que nuestra planta retenga humedad y nutrientes, y los inertes, que van a ser los componentes del sustrato que únicamente van a aportarle soporte a la raíz. Hasta ahí todo correcto, ¿no? Sí. Ok. Por lo regular, también para que les quede más claro, los inertes son los que van primeros, o sea, son los que van hasta abajo de nuestro macetero, de nuestro huerto, lo que sea, porque son los que van a permitir que el agua drene mejor. Y los activos son los que regularmente van de medios a principios, porque son los que contienen mayor cantidad de materia orgánica y precisamente es lo que nosotros queremos a la hora de germinar o cosechar alguna planta. Igual más adelante vamos a ver las técnicas correctas de germinado. O sea, estamos hablando únicamente de generalidades. Como le duelo mencionar, no podemos tocar a tema cómo se germina el jitomate, cómo se germina el pepino, porque nunca vamos a acabar. Simplemente es una generalidad de que en el 90% de las plantas les va a funcionar, de que así se tiene que germinar, así se tiene que podar, así se tiene que regar y así se tiene que cuidar. Entonces, hasta ahorita todo claro, ¿verdad? Sí, adelante. Ok. Entonces, miren, Más o ya menos. mencionamos. Dígame, ¿alguien habló? Bueno, me parece que no. Si alguien habló, porque creo que dijo más o menos, pero a lo mejor no. Ok, va. Sí. No, igual continuamos.
O la persona que habló que dijo más o menos tiene alguna duda. Recuerden que esto es una clase de retroalimentación. Si ustedes tienen una duda o yo tengo una duda, aquí se vale preguntar. No se preocupen que tenemos mucho tiempo para tocar este tema. Entonces, de verdad, con toda la confianza del mundo, si tienen alguna duda, si tienen alguna aclaración sobre alguna planta que inclusive yo no sepa, se las puedo investigar y yo se los puedo resolver en la siguiente clase. Sí, por ejemplo, en Maestro, ese sentido, maestro, perdón, adelante, adelante, adelante. perdón, maestro, por Diga. ejemplo, para podar una planta, ¿debe de ser en cualquier mes del año? No, no, justamente es algo que vamos a tocar, me parece que la siguiente clase, ahorita reviso su encuadre, pero sí es un tema que vamos a tocar, o sea, cómo regarlas y cómo podarlas, porque también tiene que ver muchísimo el tema de cómo se debe cosechar y cuándo se debe cosechar un fruto, por ejemplo, en este caso de que queramos sembrar plantas frutales o árboles frutales. Tiene su chiste. Lo que pasa es que sí por ejemplo, hablando de árboles frutales, sí podríamos cortar las manzanas en cualquier etapa de su crecimiento. Lo que pasa es que, por ejemplo, no sé si les ha pasado que en ciertos grupos de manzanas o cualquier otra fruta que ustedes quieran ver, de que, ay, la corté muy, muy rápido y está muy, muy agria o está muy ácida o la otra o viceversa. O sea, corté una fruta y está súper dulce. ¿Sí les ha pasado? Sí. Oiga, Precisamente, maestro, dígame. perdón. ¿No se Por escucha? ejemplo, yo tengo una guayabita de esa chiquita. ¿Guayaba fresa? Se me llenó de gusanos. ¿Esa por qué se llenan de gusanos? La O sea, la, fruta. la guayaba como tal se le llenó de gusanos. Sí, un gusanito a la guayaba fresa. Ajá. Tengo entendido que hay aves rapacias, que llegan al árbol, hacen sus desechos y precisamente, como les dije, o sea, las plantas, las plagas y las bacterias son súper, súper inteligentes. Entonces, Oh, el tema del control de plagas es un tema muy complejo que vamos a ver también al final casi al final del curso, pero sí. justamente en esa presentación vamos a tocar este tema de plagas principales y cómo clasificarlas, cómo determinarlas y cómo combatirlas. No sé exactamente, en este caso de la guayaba que usted menciona, cómo llegó esa larva ahí, pero por lo regular yo sé que los pájaros defecan en el árbol o en las frutas o en lo que usted quiera, vienen y se las comen y los contaminan precisamente con gusanos o con larvas o con lo que usted quiera. Pero es un método muy complejo que a lo mejor ahorita no me van a entender hasta que lleguemos más adelante a ese Profesor, tema, pero sí lo vamos a tocar. Dígame. profesor, Gracias. la guayaba, su principal forma de que se enferme del gusano es una ¿Por mosca qué? verde que normalmente pone los huevecillos en la flor y Ajá, cuando ya crece el fruto, pues el gusano se desarrolla. ok. ¿Sí le quedó claro, compañera? Ya su compañero le mencionó más o menos Gracias. que llega ese bicho a su planta. Entonces, lo más ideal para este tipo de casos sería controlarlos biológicamente y no químicamente. ¿Por qué? Porque precisamente si nosotros llegamos a nuestro, por ejemplo, el árbol de guayabas, vamos a llegar al árbol de guayabas, le vamos a poner un fertilizante, un agroquímico para que esa mosca se aleje de nuestro fruto, lo que va a hacer es que va a contaminar el árbol, va a contaminar la fruta, va a contaminar el suelo. Y el suelo es un tema de, o sea, cuando un suelo está contaminado es muy difícil darle una bioremediación. Sí lo vamos a tocar, pero es un tema muy complejo. Por eso es que precisamente en este curso lo que queremos es que ustedes enseñen a combatir bacterias, hongos y plagas de forma orgánica. Y con forma orgánica me refiero tanto a sembrando plantas que repelen a esos insectos, a, no sé, algún menjurje que nosotros hagamos en nuestras casas, está comprobado que sí puede repeler cierto tipo de bacterias, cierto tipo de hongos, etcétera. Pero, o sea, Profesor, sí lo vamos a tocar, pero pues más adelante. Dígame. sí, no, Pepe, te iba a preguntar que a propósito del ejemplo de la guayaba, o sea, ¿cómo podría ser como un apoyo orgánico para esas plagas, pues, que se incrustan en Pues los una frutos? forma natural. Sí. Como en este Maestro, caso, no estoy seguro, permítame, no estoy seguro de realmente si en este caso la larva de la guayaba sea de la mosca, pero poniéndolo de ejemplo. En caso de que sí sea una mosca, como dice el compañero, que está atacando a este árbol, lo ideal sería buscarle un depredador natural a esta mosca.
¿Sí entienden a qué me refiero con depredador natural? No, yo no, maestro, yo no. ¿Y ejemplo? Mire, poniéndolo de ejemplo con los libros que, por ejemplo, nos tocaban en la primaria, ¿recuerdan a qué se refería la cadena alimenticia? Sí. A que, Sí, por ejemplo, el conejo se come el pasto, Exacto. el león se come, o la serpiente se come al conejo. O sea, el depredador natural, poniéndolo de ejemplo, el depredador natural del pasto es el conejo. ¿Por qué? Porque se lo come. El depredador natural del conejo es la serpiente porque se la come. El depredador natural de la serpiente es el águila porque se la come. A esto me refiero con tener depredadores naturales. Su depredador básicamente va a ser la especie que por lo regular se come a otra especie. ¿Ya entendieron mejor? Sí, yo sí. Entonces, gracias. con esto de que de la mosca verde, a eso me refiero con buscarle un depredador natural. Sería investigar qué tipo de mosca es, cómo combatirla y si tiene depredadores naturales. Ya si de verdad investigamos y decimos de que no, pues el depredador natural es una avispa que solamente vive en África. Ahí sí ya la tenemos complicada. Lógicamente no podemos traer una avispa africana a México porque es ilegal, pero ya podríamos irnos por un enfoque más biológico de que, no sé, si le agregas un poco de vinagre a tu árbol, pueda funcionar. A eso me refiero con buscar remedios más naturales. Pero es un tema que vamos a tocar más adelante para que no se vayan con la idea de que, tengo que investigarlo todo yo. No. Sí lo Gracias. vamos a tocar y sí vamos a ver principios, pero pues más adelante. Dígame. Yo los controlé con trampas que puse para las moscas, con botellas de los refrescos desechables. Preparé agua con azúcar y colorante. Les hice orificios donde nomás pudiera entrar la mosca, pero ya no pudiera salir, y con ese lo controlé. Está súper bien. ¿Ya escucharon? Sí, maestro. Y hay otra gracias. técnica. Bueno, funciona acá en las huertas. Que cuando cae la guayaba se pudre en el piso. Sí. Entonces ahí se agregan las moscas. Acá en Matatlán, pues mi tierra, donde tenemos la huerta de los abuelitos, buscamos cada que cae una planta, una fruta, en este caso las guayabas o los mangos, que es lo que más se pudre, en cuanto caen al piso, las recogemos y las enterramos. Las enterramos antes de que se produzca la mosca que va a contaminar las otras. Es la manera como mejor estamos controlando ese suceso, pues, porque es verdad de que cuando fumigan el árbol lo contaminan. Inclusive el sabor de la fruta cambia, ¿no? Sí. Sí, justamente. Entonces, yo creo que su enfoque va más a la prevención, no a combatirlo, pero precisamente van de la mano. ¿Por qué? Porque al enterrar las guayabas, están previniendo que las larvas se sigan desarrollando y futuramente se desarrolle el mosco y vuelva a contaminar el fruto. Entonces, está excelente. Entonces, a esto me refiero con tener o sea, salir de este curso con un nivel de conciencia literalmente de un jardinero, de si yo veo un problema, ya puedo analizar lo que puedo realizar, lo que puedo hacer o lo que puedo prevenir para que nuestra planta crezca correctamente. ¿Ok? Entonces, retomando, ya hablamos sobre sobre la división según sus propiedades, ahora vamos a hablar según sus componentes, que aquí nuevamente se van a dividir en dos, que son los orgánicos y los inorgánicos. Seguimos hablando del tema de las subdivisiones de lo que vendría a representar un sustrato. Entonces, los orgánicos vendrían a ser aquellos obtenidos a partir de materia viva sujeta a descomposición, ya sea a través de un proceso natural, es decir, que sean biodegradables, de síntesis o de compostaje. En este grupo, por ejemplo, podemos encontrar nuevamente las turbas, la viruta de madera, entre otros. ¿A qué me refiero con componentes orgánicos? Va a ser todo aquello que los componentes orgánicos del sustrato van a ser aquellos que nos van a dar precisamente los nutrientes y minerales, o sea, al suelo como tal. Entonces, por eso decimos que, por ejemplo, la fibra de coco es un componente orgánico, la cascarilla de arroz, las turbas. En compostaje sí podríamos agregar, por ejemplo, materia orgánica, pero no sé si les ha pasado que ven, por ejemplo, a personas que le agregan cáscaras de huevo a la planta,
que le agregan virutas de café a la planta y se secan. ¿Sí les ha tocado ver? No. Bueno, Sí, precisamente, maestro. ok, Y luego a veces también le ponen la fibra de caña en vez de tierra, maestro, y la cáscara de coco en vez de tierra. Y ok. ahí germinan las plantas, por ejemplo, de arándano, todas esas Sí, ferris. entonces, hablando de sustratos orgánicos, nos referimos a cualquier tipo de sustratos que ustedes compren que ya tenga un proceso de compostaje. Esto también lo vamos a tocar más adelante, pero el compostaje, un compostaje bien hecho, es algo muy importante para las plantas. Si nosotros literalmente queremos hacer composta orgánica en nuestras casas, no sé si ya lo tocaron con Martín, ¿no, verdad? Sí, la composta ya lo ¿Ya lo vimos. tocaron? Bueno, no sé si vieron exactamente cómo hacer composta, pero por lo Sí, regular se ya lo vimos. Ya lo se agregan vimos. ramas, hojarasca, materia orgánica, tierra, hojarasca, y así es como una especie de sándwich. Ujú. ¿Qué va a pasar con esto? Conforme va pasando el tiempo, las mismas bacterias y microorganismos que existen en el suelo y en los componentes orgánicos que nosotros estamos agregando al suelo, las mismas bacterias las van a descomponer. Entonces, ¿qué va a pasar? Que suponiendo que tenemos, no sé, macronutrientes. Los macronutrientes, por ponérselos de ejemplo, van a ser las cáscaras de huevo, las virutas de plátano, no sé, lo que ustedes quieran. Lo vamos a agregar al suelo. Las bacterias lo van a descomponer y lo van a hacer más chiquito, generando micronutrientes. La planta únicamente puede absorber los micronutrientes de la tierra o del sustrato. Los macros no. Por eso es que, por ejemplo, que aunque ustedes le pongan cascarita de huevo a su planta por encimita y lo que sea, nunca lo va a absorber la planta porque es un macronutriente, por así decirlo. Eso no es exactamente un macronutriente, pero eso es a lo que me refiero. El alimento está muy grande para que la planta lo pueda absorber, por eso inclusive se opta por agregar lombrices a la tierra, porque las lombrices, a esas sí les podemos agregar directamente un poquito más procesada la materia orgánica, la lombriz la va a absorber y sus mismos desechos van a contribuir a que la planta pueda absorber los nutrientes de los desechos de la lombriz. Ni te trabajan bien. ¿Perdón? No, maestro, dejé el micrófono abierto, perdón. Ok, no se preocupe. Pepe, una pregunta, ¿dónde podemos encontrar la cascarilla de arroz? O sea, yo no he logrado localizarla o si alguien del grupo puede compartir, gracias. Yo las he encontrado en cierto tipo de invernaderos, porque regularmente lo venden precisamente como esto, como sustrato, pero lógicamente no en todos, entonces no sé si los demás compañeros sepan dónde lo pueden vender, pero igual se los puedo investigar y se los digo la próxima vez. Profesor, Dígame. Gracias. eso de la cascarilla de arroz y algunos otros productos para los sustratos en Amazon también se encuentran. Ok. Sí, pues sí, no, o sea, literalmente cualquier tipo de Gracias. sustrato lo pueden conseguir en Mercado Libre, o sea, lo ideal sería tenerlo a la mano o lo más cercano, pero pues sí hay sustratos más complejos que regularmente no vamos a poder encontrar en viveros, en tiendas o lo que sea. Maestro, Dígame, maestro, dígame. respecto a lo que están manejando, puedo pasarles un domicilio Ok, sí, donde yo me agencio de todos estos materiales. sí, dígalo. Es Manuel Ávila Camacho, 329. Si lo ponen en el chat, también sería bueno, maestro. Ah, bien. Es antes de llegar a Los Arcos. Ok, Lado derecho, es un lugar donde venden todo este tipo de materiales, perlita, vermiculita, pitmos, todo esto. Ahí es especialista en eso. Es Ávila Camacho, 329, antes de llegar a Los Arcos.
por si a alguien le interesa, pues. Y si no, lo ponemos ahí también en el web. ¿Sí? Gracias. Sí, de nada. Entonces nos quedamos en que el sustrato dividido a partir de sus componentes los vamos a dividir entre orgánicos e inorgánicos. Ya dijimos que los orgánicos van a ser todos aquellos obtenidos a partir de materia viva descompuesta, que es lo que les mencioné hace rato. No podemos agregar materia orgánica fresca, porque la planta no la va a absorber. Necesita tener un proceso de descomposición natural o bien nosotros como tal hacer un compostaje de cierta materia orgánica o de cierto tipo de sustratos. Pero eso lo vamos a ver más adelante en cómo hacerlo. Profesor, también se llama desdoblamiento. ¿Desdoblamiento? Sí, los materiales orgánicos, cuando los hace uno composta, las bacterias y los microorganismos los desdoblan Ok. en productos ya que la planta puede absorber. Ajá. Pues sí, justamente, inclusive tiene que ver con lo que mencioné, que básicamente es como hacer el alimento más pequeñito para que la misma planta lo pueda absorber, pero gracias por la aportación. Pepe, las turbas, ¿qué componente es o cómo se... Eso lo vamos a tocar la siguiente clase, sí lo vamos a ver. Ok, gracias. Precisamente ya les tengo una presentación preparada de los principales tipos de sustrato y, por ejemplo, ahí menciono sobre las turbas, la fibra de coco, la arena, la tierra volcánica y vamos a hablar acerca de, por ejemplo, la turba. ¿Qué es? ¿Cómo está compuesta? ¿Cómo se puede realizar? ¿Y para qué tipo de Claro que plantas sí. o para qué tipo de suelos es sujeto este tipo de sustrato más idóneo? Pero sí lo vamos a tocar Bien, gracias. a ustedes. Bueno, entonces continuamos con la composición de inorgánicos, que van a ser todos aquellos que deben atravesar determinados procedimientos naturales o químicos o inclusive hechos por nosotros, que se van a obtener principalmente de rocas, minerales y otros componentes, pero por ejemplo podemos poner la arena, la tierra volcánica y la arcilla expandida. Estos principalmente lo que nos van a aportar son minerales, ¿ok? Entonces, por eso, por lo regular, cuando hacemos composta o cuando hacemos tierra buena, que no sé si la han escuchado, que la venden en viveros, Sí. es una mezcla de ambos, porque esto nos aportan nutrientes, nos aportan nitrógeno, etcétera, y estos nos van a aportar los minerales que también son muy importantes para las plantas. Algo que quiero tocar aquí con respecto a los minerales y los nutrientes de las plantas. No sé si alguien de aquí venda, no sé, pastillas o minerales para plantas o No. viceversa. No sé si lo han visto que, por ejemplo, en ciertos viveros o ciertas, ¿cómo se llaman? Bueno, donde venden todo tipo de herramientas, suelen vender frascos con vitaminas y minerales para plantas. ¿Sí los han llegado a ver? No, yo no. Bueno, pues qué bueno que no los han Maestro, visto yo porque no. no sirve. Dígame. No. Ah, me parece que no. Bueno, este tipo de, pues, ¿qué podríamos llamarle? Suplemento alimenticio para plantas en realidad no funciona. O sea, por si algún día lo llegan a ver, no lo compren. Es imposible que una planta necesite vitaminas. Los minerales sí los necesita, pero las vitaminas no. ¿Por qué? ¿Saben lo que son las vitaminas? Son compuestos que nos ayudan a realizar ciertas acciones. Son como mensajeros que van a ayudar a que la planta haga algo o inclusive las vitaminas que nosotros nos funcionan a nosotros es, por ejemplo, de que, ay, no sé, vitamina B12 para fortalecer el sistema inmune. Precisamente lo que hacen las vitaminas es hacer eso. Nosotros como humanos sí requerimos el uso de vitaminas, el uso de suplementos alimenticios, porque hay vitaminas que nosotros no podemos producir en nuestro cuerpo, por eso las consumimos a través de los alimentos. En el caso de las plantas no necesitan vitaminas externas porque ellas producen sus propias vitaminas a través de los sustratos. Por eso es que les digo que tengan mucho cuidado también con las cosas que ven en internet o inclusive lo que les quieran llegar a vender en los invernaderos o viveros, porque las plantas no necesitan vitaminas. A lo mejor si encuentran un compuesto nitrogenado con minerales y esto, sí, ese sí lo pueden comprar,
Pero si literalmente les llegan a decir, ay, necesita tu planta de jitomate vitaminas, cómprale estas pastillitas, no sirven, no las compren, porque únicamente van a tirar su dinero a la basura. Las plantas no necesitan vitaminas, ellas mismas las van a producir a través de la fotosíntesis, a través de la absorción de minerales y nutrientes que nuestro mismo sustrato les va a proveer a las plantas. Entonces, pues nada más es una acotación para que tengan cuidado con ese tipo de cosas, ¿ok? Ahora sí, entonces, ¿cuáles son las características de los sustratos? Ya vimos de qué están compuestas, de qué están compuestos los sustratos. Ahora vamos a hablar de los 5 características principales de los sustratos. Existen más como la humedad y otras cosas, pero regularmente únicamente se toman en cuenta estas 5 porque son las más importantes. El primero es la porosidad, que es algo que ya lo tocamos al principio, que básicamente consiste en la presencia de aire contenido en el sustrato y generado por los espacios libres de materia sólida que contiene. La densidad va a ser el espacio que tiene a ocupar el sustrato teniendo en cuenta tanto el componente sólido como el aire. A qué nos referimos con esto? La densidad básicamente va a ser el tamaño del sustrato que ustedes van a incorporar a su planta, a su maceta o a lo que ustedes quieran. No es lo mismo, por ejemplo, agregar una roca de grava a agregar una viruta de coco. ¿Sí entienden a lo que me refiero? La densidad o el tamaño de cada partícula, de cada tipo de sustrato es diferente. Entonces, variar en el tipo de densidades de nuestra tierra a realizar es muy importante. Necesitamos incorporar densidades grandes y densidades pequeñas para que la misma aireación o la misma porosidad del suelo sea buena. Si nosotros únicamente incorporamos arena, si nosotros únicamente incorporamos tierra, es de ley que el sustrato se va a compactar. Por eso es importante agregarle sustratos de diferentes tamaños. A esto es a lo que nos referimos con darle una característica densa a nuestro macetero, a nuestro huerto o a lo que ustedes vayan a hacer. Entonces, otro componente va a ser la estructura, que este se refiere al tipo de forma que tiene el sustrato. En la mayoría de los casos es granular y también puede encontrarse fibrilar. ¿Saben a qué me refiero con fibrilar? ¿Sí me escuchan? ¿Será lo que son fibras? Sí, justamente la fibra de coco, por ejemplo. A eso es a lo que nos referimos entonces con estructura, meterle diferentes tipos de estructura. Granular, por ejemplo, podría ser la arena, la grava, y otro tipo de estructura sería, por ejemplo, la piedra volcánica que es súper porosa. Esa también nos va a ayudar inclusive a que nuestro sustrato tenga mayor cantidad de aireación, lo que va a permitir que tenga un buen drenado. Y pues el tamaño de las partículas es otro tipo de característica que se refiere precisamente al tamaño de las partículas que contiene el sustrato y varía con determinados estímulos como la humedad. Hay componentes o sea, más bien hay tipos de sustratos que determinado la humedad van a crecer o se van a hacer más pequeños porque precisamente como les mencioné, hay lo que me parece que son los inorgánicos, no, los orgánicos, perdón, que son los que regularmente vienen de materia orgánica. Estos nos van a ayudar a retener a humedad, precisamente por esto, porque o sea, nosotros los vamos a regar y se van a llenar de agua y precisamente lo que van a hacer es contenerla para que la misma planta más adelante la pueda absorber. Esto también es muy importante porque, por ejemplo, si salimos de viaje, existen técnicas para que nuestras plantas tengan agua por semanas y no tengamos que estarle regando constantemente o todos los días necesariamente para que la planta pueda sobrevivir. Entonces, es muy importante tomar en cuenta el tamaño de las partículas. Y ya por La último, cal, maestro. ¿no? La piedra de jal. Ajá, también. Jal. Ah. También es muy buena. Y ya por Oh, último, gracias. es el tema del pH. Esto también es muy importante. Hay tipos de sustrato, hay tipos de piedras que tienen diferentes tipos de pH. Por eso también es muy importante saber qué vas a mezclar con qué tipo de pH tiene este sustrato. Porque si mezclas, por ejemplo, un sustrato alcalino con un sustrato
ácido, vas a hacer un revoltijo que al final, por ejemplo, puede quemar la raíz, porque hay plantas que se desarrollan en ambientes o en sustratos alcalinos, hay otras que se desarrollan en ambientes neutros y hay otras que se desarrollan en ambientes ácidos. Entonces, el pH siempre va a ser una medida de acidez o alcalinidad del sustrato y se mide en una escala del 1 al 10, siendo el número 1 el ácido y el 10 lo más alcalino. Entonces, estas 5 características es lo que nos va a permitir hacer una buena tierra o un buen sustrato para nuestras plantas. Como dije, va a ser verificar o darle, porque nosotros lo vamos a hacer, una buena porosidad al sustrato. Meterle diferentes tipos de estructuras, densidades y tamaños de partículas. ¿Esto sí les queda claro a qué me refiero con combinar estos tres? Sí. Ok. Entonces, estos tres son básicamente muy importantes para darle aireación, para darle porosidad y para darle estructura a nuestro macetero, a nuestro huerto, a nuestros cajones, a lo que ustedes, donde ustedes vayan a hacer la tierra, tienen que hacer esto porque precisamente como dijimos al inicio, lo que estamos buscando es darle las condiciones que naturalmente tendría nuestra planta de forma natural en el ambiente. Porque no sé si han visto que, por ejemplo, salen a parques, a jardines, a donde ustedes quieran, donde sea naturalmente, o sea, que no tenga depredación humana, las capas del suelo tienen como diferentes tipos de piedras, diferentes tipos de texturas, diferentes tipos de humedades inclusive, y eso precisamente le ayuda a las raíces a crecer más, a bajar más, porque entre más grande sea la raíz es porque necesita más agua, necesita más nutrientes, necesita más, etcétera, y pues así. Entonces, ¿tienen alguna duda acerca de este tema? ¿O No, alguna es complejo, aportación? pero está claro. Maestro, Dígame. yo me perdí de gran parte porque ahorita fue el simulacro del temblor Ajá. y No se me preocupe, perdí. ¿qué se quedó? Sí. ¿En qué parte se quedó? Bueno, Pero queda grabado. Ah, pues ¿así? igual. Igual lo puede revisar más al rato si usted ¿Sí gusta. mismo? Sí, se está grabando. Sí, pero ¿en dónde lo consulto? Me parece que se les envía sus correos. Se reenvía de la administración del WhatsApp, lo envían. Ah, ok. Bueno, gracias. Ok, entonces, a ver, déjenles, dejo de compartir pantalla. Hasta ahorita, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta, alguna aportación antes de iniciar con el video? No. Bien. Entonces, déjenles comparto pantalla para que puedan ver el video. En el video nos van a básicamente a demostrar cómo podemos preparar un buen sustrato para cualquier o casi cualquier tipo de plantas. Como les dije, es muy importante que antes de sembrar cualquier tipo de planta, ustedes investiguen cómo se desarrolla esta planta, ¿cómo se les puede llamar? O sea, los nutrimentos que requiere la planta, la calidad de luz, la temporalidad de la planta, es decir, en qué temporada del año se va a dar regularmente y con qué tipo de plantas es más afín crecer cierto tipo de planta. Recuerdan que en la clase pasada les dije que hay un término que se llama agroecología, en el que un tipo de agroecología, por ejemplo, son los policultivos. No sé si han visto que en las parcelas de maíz el suelo está súper degradado. Puede estar de que súper poroso, súper compactado o inclusive que ya se le notan como grietas porque les hace falta humedad. ¿Sí lo han notado? Esto pasa precisamente porque el maíz es un cultivo que degrada completamente el suelo, además de que evidentemente a los cultivos de maíz se les agrega agroquímicos, eh, compostas mal hechas, y esto a la larga va degradando el suelo, lo va contaminando, y los biofertilizantes no. Los fertilizantes y los agroquímicos contaminan el suelo y ya no se les puede volver a quitar ese tipo de contaminantes al suelo. ¿Por qué? Porque quedan en la superficie. Profesor, Dígame. el término para esto que usted nos está diciendo es que es un suelo agotado, ¿Agotado? porque la planta ya prácticamente se consumió todo lo provechoso del suelo.
Por eso recomiendan la rotación de cultivos. Ajá, justamente la rotación de cultivos. O este que les menciono, policultivos, es un tipo de agroecología. Precisamente lo que busca es incorporar dos o más especies dentro del mismo cultivo. Yo he visto estudios en los que suelen incorporar el maíz con plantas de jitomate y plantas de café, porque estas plantas le proveen al maíz mayor cantidad de nitrógeno y mayor cantidad de oxígeno para que el maíz pueda... También he visto con ¿Perdón? Creo que alguien habló. El frijol cuarenteño, maestro, que le ponían al maíz. Se congeló la imagen. También precisamente eso es lo que funciona. Entonces, el tema de los policultivos y de la agricultura rotada es un tema bastante complejo y bastante bonito, pero pues aquí principalmente lo que nos estamos enfocando entonces es en huertos. Entonces, déjenles comparto el video ahora sí para que lo puedan observar. A ver, ¿a todos ya les aparece la pantalla del video? Ya. Lo voy a Pero no se reproducir. escucha. No, aún no lo reproduzco. Lo voy a reproducir y me dicen si escuchan. En caso de que no escuchan, me lo mencionan. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Planta Jardín. En el video del día de hoy vamos a estar hablando sobre algo muy básico, pero que a mucha gente que está empezando le confunde, que es qué es un sustrato y cómo armar un buen sustrato para que tus plantas puedan desarrollarse bien. Primero que nada vamos a empezar con qué es un ¿Sí lo sustrato. escuchan? Un sustrato es el medio en el cual tu planta va a desarrollarse. ¿Sí? Un sustrato ideal está compuesto por varias partes, ¿sí? No es únicamente tierra fértil y nada más. Son varios compuestos orgánicos. No Ya se no se escucha. Fue el sonido. Se está deteniendo, maestro. Se perdió el sonido, profe. Se ve la imagen, pero no hay audio. Si vamos a empezar por la tierra mala. Bueno, Miren, yo creo que lo mejor va a ser, ¿les parece si les envío el link del video a su WhatsApp y les doy unos 10 minutos para que todos lo puedan ver? Claro. Ok. A ver. Al parecer la musiquita la trae integrada. No se le puede quitar. Y el video como que trae música. Les envío a todos el link en el grupo de WhatsApp, ¿no? Vamos a dar 15 minutos para que todos puedan meterse al grupo de WhatsApp y ver el video y después de esos 15 minutos lo vamos a comentar, ¿va? Muy bien, profe. No entro. ¿No puede entrar? No. No aparece imagen. Ya se aparece YouTube. Ya lo logró, sigue sin poder. bienvenidos a un nuevo video de Planta Jardín. En el video del día de hoy vamos a estar hablando sobre algo muy básico, pero que a mucha gente que está
empezando te confunde, que es qué es un sustrato y cómo
Listo. Ok, vamos a dar tiempo a sus demás compañeros para que lo terminen de ver. Ya, estuvo, maestro. Listo, profesor. Perfecto, vamos a dar otros 2 minutitos ya para continuar. Listo, profesor, ya terminó. ¿Ya terminaron todos? Ya, maestro. Ok. Sí. Sí, ya podemos debatir entonces. Ya más o menos vieron cómo se hace realmente un sustrato universal o un... Sí. ¿Qué tienen que aportar de este video? Sienten- Solamente comentar, bueno, de mi parte, que un poco se constata la teoría que estuvimos revisando anteriormente. Aquí es como la forma práctica de visualizar lo que se revisó antes. ¿Quién más? Profesor, Dígame. en este video, pues reafirmamos lo que se fue señalando en el transcurso de la presentación que usted nos dio. Y asimismo ahí mencionaba lo que también platicábamos hace rato, de los qué porcentajes de materia conforman el sustrato. Entonces Justamente. eso pues obviamente nos reafirma los conocimientos que hemos adquirido el día de hoy. Ok, ¿alguien más? Yo, maestro, yo no sabía que primero se ponía la arenilla y en qué momento el humus de lombriz. Ya aprendí eso. Gracias. ¿Usted? ¿Alguien más por último? Maestro, yo, Rosa María de la Torre, Dígame. mm, para usar la arena, ¿qué tipo de arena debemos de pedir o de conseguir? Es lo que a mí siempre se me ha dificultado.
porque he puesto arena, pero no me ha dado resultado. Eso justamente tiene que ver con un trabajo que vamos a realizar. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Muy bien, Ustedes les maestro. voy a dejar una tarea. Sí. Me van a investigar qué tipo de sustratos hay por tipo de plantas. ¿Qué tipo de sustratos por tipo de planta? Ajá. Ah, bueno, permítame. Por ejemplo, está el sustrato universal, está el sustrato para plantas verdes, sustrato para plantas con flor, sustrato para frutas, sustrato para suculentas. Ese tipo de sustratos quiero que ustedes en un documento de Word, los que ustedes quieran, me expliquen qué es, cómo está conformado y para qué tipo de planta sirve lógicamente o qué características tiene este tipo de sustrato. La próxima clase yo les voy a presentar, como les dije, una presentación donde les voy a hablar sobre los tipos de sustrato que hay por materiales. Es decir, no sé si alguien me preguntó qué era la viruta, qué era esto, eso vamos a ver la siguiente clase. Les voy a presentar una exposición en la que les presento los principales tipos de materiales, qué tipo de arenas hay, para qué sirven, qué tipo de pH tiene, para qué plantas son más idóneas. Ese tipo de cosas lo vamos a tocar en la siguiente clase para que quede aún más reafirmado el tema de los sustratos. Y también vamos a ver el tema de cómo regar las plantas, el tipo de riego que hay y el más idóneo para sus plantas. Ay, qué padre. Perfecto. ¿Sí anotaron todos la tarea que tienen? Sí. Sí, maestro. ¿Qué tipo de sustratos hay para diferentes plantas, maestro? Sí, por tipos de plantas. Anotado. ¿Por qué, perdón? Por tipos de plantas. ¿Qué tipo de sustratos por tipos de plantas? Ajá. Como les mencioné, está el sustrato universal, sustrato para plantas verdes, plantas con flor, suculentas, cactus, etcétera. Eso es lo que me van a investigar. Investiguen los que ustedes quieren o los que ustedes se les haga más como que les vayan a ayudar, vaya a su día a día. Los que ustedes quieran. Profesor, En el grupo de WhatsApp yo les digo por dónde me lo manden. Dígame. ¿ya tiene usted, ya está dado de alta en el grupo del WhatsApp? Sí, ya estoy aquí. ¿Como José Torres? Sí. Ah, ok. Me mandó mensaje el profesor Martín para comentarles que recuerdan que la clase pasada se les mencionó que había 2 fechas tentativas para la práctica. Sí, de la campo. próxima semana se supone que tocaría visita. Ajá, justamente ya se acordó la fecha para la práctica y va a ser el 3 de octubre para que lo tengan bien contemplado, por favor. Y nos veríamos Entonces, a las 10 de la la mañana. siguiente no, la siguiente semana no. No. Nos No, escuchamos la hora. es de este martes al otro. ¿El Sería 6 de octubre? octubre, 3 de octubre. Ah, 3. Martes igual, vamos a usar el tiempo de la clase. A las Ajá. 10 de la mañana. Igual en el grupo de WhatsApp les voy a enviar la ubicación, nuevamente la fecha y la hora a la que nos veríamos en el parque, ¿les parece? Muy bien. ¿Qué hay que llevar, profesor? Eso también se los va a comentar el profesor Martín en el grupo de WhatsApp, para que estén al pendiente todos. Pepe, ¿a perdón, dónde vamos a enviarte la tarea de Word? Eso lo voy a platicar con el maestro de Martín, porque la verdad yo no sé a dónde ustedes estén enviando sus trabajos, pero le pregunto y ya... Al privado de él lo hemos enviado, al ¿A dónde, WhatsApp, perdón? a su WhatsApp privado. Ah, ok. o a su correo. Pues igual yo les mando mensaje al WhatsApp para que mejor todos me lo manden a mí personalmente el trabajo, ¿va? Va. Sí. Pues entonces ya les quedó clara Muy lo que bien, voy a maestro. hacer la tarea para la próxima semana, ¿verdad? Sí. 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 ¿Tienen alguna duda de lo que vimos hoy? No, todo bien. Ok, perfecto. Entonces, pues sería todo. No, profesor. Ya nos veríamos entonces en la siguiente clase para tocar el tema más a fondo y terminarlo y continuar con el tema de riego. Maestro, Gracias, buen perdón, día. Dígame. Gracias, hasta pronto. ¿me puede poner asistencia, por favor, maestro? ¿Sí? ¿Cómo se llama? María Guadalupe Mercado Ramírez. Por favor. Pedro Ramírez, listo. Muchas También yo, gracias. Sí, María de... Salvador Reyes. Muchas gracias, buen día. Ustedes que tengan bonito día. Reyes Ramírez. Reyes Ramírez. Ok, listo, ya tiene asistencia, gracias.
Maestro Sánchez Montes de Oca. Eres. Sánchez Montes de Oca, listo, ya tiene asistencia. Orozco Olivares, María de Jesús. Carlos Hernández Medina, no sé si ya me anotó. Hernández Medina, sí, ya tiene. Ah, gracias. ¿Alguien más? Orozco Olivares, María de Jesús. Listo, ya tiene. Gracias. Gracias. Tenga un bonito día. Gracias, Igualmente. maestro. Igualmente. Igualmente. Gracias por todo. Hasta luego, compañeros. Hasta luego.